Hola chicos, hoy vamos a comenzar con una nueva clase, la economía colonial, que corresponde a la clase 5 y 6. Esta clase es la parte número 2 de la clase anterior, ¿ya? El objetivo de esta clase es que ustedes conocerán el tipo de relaciones comerciales que tuvo la corona española con el territorio americano y la implicancia de las reformas borbónicas en el área económica, la sustentabilidad de dos grandes mercados, de la minería y el de la agricultura. Monopolio comercial español. Debido al auge del comercio a escala global, la corona española impuso una serie de medidas para impedir que el resto de las potencias europeas se relacionara con sus colonias. La corona deseaba que todo el producto obtenido de sus posesiones territoriales fuese traspasado a la metrópolis, además de mantener la soberanía económica y jurisdiccional sobre ellas. De esta manera, España, mediante la Casa de Contratación y otras instituciones, estableció el monopolio comercial en América. Comercio de contrabando y de reformas económicas en el siglo XVIII. En términos prácticos, el monopolio comercial español se enfrentó a una serie de dificultades asociadas a la protección y control de los flujos comerciales. Por un lado, las mercancías sufrían ataques y saqueos de corsarios encargados por otras potencias o por la piratería. Por otro lado, el control del comercio también incluyó altos impuestos hacia las colonias, lo que implicó un gran descontento entre los criollos al momento de importar manufacturas. ¿En qué medida la flexibilización del comercio colonial significó una liberación económica? Tras los problemas surgidos por el monopolio comercial, tales como las fluctuaciones de precios, los puertos exclusivos y los saqueos y ataques de corsarios y piratas, era necesario un cambio. En el siglo XVIII, los reyes de la dinastía Borbón implementaron una serie de reformas destinadas, en otros asuntos, a flexibilizar el comercio colonial. Reformas borbónicas en América. Durante el gobierno de Felipe V, en el año 1700 a 1746, se produjo una transformación y centralización de las actividades administrativas. Se intentó controlar más directamente a las autoridades regionales y para ellos se crearon nuevos cargos, como los intendentes y subdelegados. Estos cambios hechos en España se hicieron sentir en todos los territorios dependientes de la corona, desde México hasta Chile. Además, durante su gobierno, aplicó una nueva política comercial en España y en sus colonias, que junto con la fiscal estaban orientadas a lograr una administración más eficaz y mayores beneficios económicos para España. ¿En qué consistieron estas nuevas leyes? Las nuevas leyes económicas aplicadas por el Estado español recibieron el nombre de reformas borbónicas, las cuales consistieron principalmente en eliminar el sistema comercial de flotas y galeones, reemplazándolo por el de los navíos de registro. A partir de 1720, cualquier armador podía embarcar mercaderías hacia las colonias, pagando un derecho en el puerto de Cádiz y obteniendo la autorización de la Casa de Contratación. Los navíos de registro hicieron más expedito el comercio entre España y América. Los precios de las mercaderías bajaron, aumentando el consumo, lo que provocó un flujo muy alto de metales preciosos desde América a Europa. Las reformas continuaron. En 1765, bajo el gobierno del rey Carlos III, el más destacado gobernante de la Casa de Borbón, se autorizó la salida de barcos hacia América desde varios puertos españoles,
rompiéndose con esta medida el monopolio que había tenido primero Sevilla y luego Cádiz. En 1778, el rey Carlos III decretó el libre comercio en sus dominios territoriales. El establecimiento de esta medida tuvo por objetivo fortalecer y mejorar las relaciones de intercambio comercial con las colonias, ya que las antiguas medidas económicas no habían tenido resultados positivos para el gobierno español. Como consecuencia de esta nueva política económica, se habilitaron otros puertos españoles para el intercambio comercial con las colonias americanas, lo que aumentó casi 10 veces la llegada de embarcaciones mercantiles a América. Las nuevas facilidades otorgadas al comercio significaron para América la llegada de gran cantidad de artículos que hasta entonces habían sido casi imposibles de obtener y comprar. La oferta creció considerablemente mientras la demanda progresivamente disminuyó, provocando la saturación del mercado. En el caso de Chile, a los puertos de Valparaíso y Concepción les fue permitido mandar buques directamente a puertos españoles. En esta diapositiva pueden observar un esquema de las reformas borbónicas, ya sea en el ámbito político, económico, que fue aumentar la productividad económica, disminuyendo el control monopólico, y social. Economía extractiva y regiones productivas en América. La economía durante la colonia se organizó en torno a actividades extractivas, esto es, dedicadas a la producción de materias primas, principalmente relacionadas con la minería, la agricultura y la ganadería. Cada una de ellas se desarrolló en diferentes zonas de acuerdo con el clima y la disponibilidad de recursos. ¿De qué manera las actividades extractivas determinaron regiones productivas en América? Tenemos la minería de plata y oro. La principal actividad minera en América fue la extracción de plata. La explotación de este recurso se centró en las ciudades de Zacatecas y Potosí. Plantación. En el siglo XVII, tras el declive de la minería, toma relevancia la agricultura. En las regiones tropicales, tales como las costas de Brasil y el Caribe, se instalan plantaciones de azúcar, algodón, café y tabaco. Y por último, en las estancias y haciendas, las zonas de climas templados, tales como los valles de los actuales México, Perú, Chile y Argentina, se cultivaron cereales como trigo, maíz y hortalizas, y frutas, además de la producción del ganado. Las faenas dedicadas a los productos provenientes del ganado recibían el nombre de estancias, mientras que aquellas dedicadas a los productos vegetales correspondían a las haciendas. En ellas se utilizó mano de obra indígena y más tarde mestiza. En resumen, la economía colonial americana se desenvolvió bajo los parámetros de un mercantilismo global, cuyas características principales eran el control de la economía por parte del Estado y la adquisición de riquezas o metales preciosos. En este sentido, las colonias americanas estaban regidas por un estricto monopolio comercial que las obligaba a comerciar directamente con la metrópolis, y no entre ellas o con otras potencias. Esto dio paso a impuestos, contrabando y a la aparición del comercio informal, en que tuvieron especial presencia corsarios y piratas, lo que incidió mediante las reformas borbónicas del siglo XVIII, en la liberación de las relaciones económicas entre España y sus colonias. El rasgo principal de la economía americana era la extracción de materias primas vinculada a la minería y a la agricultura. En el marco de una economía global, se establecieron diferentes rutas comerciales entre las potencias y sus colonias, cada una de ellas especializadas en algún producto. Es así como en las colonias americanas
se determinaron regiones productivas, las cuales estaban asociadas a explotación de algún recurso natural. Por ejemplo, en las zonas caribeñas o cálidas se establecieron plantaciones de azúcar, algodón, tabaco y café. En las zonas templadas se dedicaron al consumo agropecuario, tanto las estancias como haciendas, y en otras zonas se dedicaron exclusivamente a la explotación de recursos mineros.